transformadores de atmósferas. Otra vez dígalo conmigo, transformadores de atmósferas. Ahora dígale al hermano que está a la par, yo soy un transformador de atmósferas. Y déjame compartir esto brevemente contigo. Levanta tus manos, no pierdas la adoración. Alguien puede levantar sus manos. Hemos venido enseñando sobre transformadores de atmósferas. Lo primero que les enseñé la primera semana fue que el hombre fue diseñado para vivir en una atmósfera que se llama Edén. Diga conmigo, atmósfera. El pez fue diseñado para vivir ¿dónde? En el agua. ¿Qué ocurre si usted saca al pez del agua? El árbol fue diseñado para vivir en la tierra. ¿Qué pasa si usted arranca al árbol de la tierra? ¿Aló? El hombre fue diseñado para vivir en el jardín del Edén, pero el hombre fue arrancado del jardín del Edén. Y para nosotros poder tener vida, porque fuimos separados del árbol de la vida, tenemos que habitar en una atmósfera llamada, ¿alguien está conmigo todavía? Diga conmigo, una atmósfera llamada Edén. Y empecé a hablarles también de los naganes. Un nagán no es solamente un músico. Músicos hay muchos. La primera característica de David es que tenía que saber tocar el instrumento. Pero hay 5 características más aparte de esa, que es lo que forman un nagán. ¿Alguien está conmigo? La semana pasada les enseñé y les abrí el cuadro completo. Y les decía que todo empieza por una atmósfera. Una atmósfera se transforma en un clima. El clima se transforma y muta, hermano, hasta convertirse en una fortaleza. La fortaleza se desarrolla en una cultura. La cultura en un sistema y el sistema en una dimensión. Vamos a ver, lo primero que el enemigo hace, poniéndole el ejemplo del matrimonio, es que trae una influencia. Esa influencia que el enemigo opera trae una atmósfera sobre la familia. Y entonces hay un pleito. ¿Cómo queda la atmósfera en el hogar? Tenso, eso es una atmósfera. Cuando te sientas a la mesa y no tienes una palabra que compartir porque hay algo en el ambiente, en la atmósfera que está tenso. Esa atmósfera se convierte en una fortaleza. Mi esposo no me ama, mi esposa no se merece que yo la ame. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Aló? Y luego empieza esa fortaleza a transformarse en una cultura y empieza la cultura de la familia. Abuela se divorció, mamá se divorció, yo también me divorcio. ¿Aló? Y luego empieza un sistema que es el sistema de Moab, que se ha entronado en el país. Y luego es una dimensión donde el enemigo controla a esa persona. Ahora déjenme regresar una vez más a la primera enseñanza y hablarles de atmósfera. Ya que tenemos el cuadro completo de cómo opera, déjenme mostrarle esto. Dame un segundo. ¿Está conmigo todavía? Ya conmigo, voy a aprender. Ahora vea esto. En todo lugar donde usted llegue, ya hay una atmósfera establecida. La tentación más grande del ser humano es adaptarse a la atmósfera en el que está. Porque somos el fruto de la atmósfera que cargamos o que hemos heredado. Si no somos capaces de construir una atmósfera, entonces caminaremos en la atmósfera que alguien más construirá para ti. Hay mucha gente que está caminando en la atmósfera que su esposo ha construido para ellos. Y no necesariamente el esposo es un hijo de Dios, pero está caminando en la atmósfera que su esposo, que su ex esposo puso para ella.
que su patrón puso para ella, que su jefe puso para ella, que su vecino puso para ella, que la gente equivocada ha puesto una atmósfera sobre ti. Y si tú no aprendes a romper eso, vas a caminar en la atmósfera que alguien más construyó para ti. ¿Alguien está conmigo todavía? Vivimos tiempos en los que si no somos capaces de edificar nuestra propia atmósfera, usted va a caminar en la atmósfera que alguien más edificó para usted. Si usted no aprende a edificar su propia atmósfera, usted va a caminar en la atmósfera que alguien construyó para usted. Entonces, es tiempo de aprender a construir una atmósfera espiritual que le dé identidad a su mundo. Diga conmigo, le voy a dar identidad a mi mundo. Alguien que diga conmigo, no voy a caminar más en lo que alguien más decidió para mí. Otra vez, no voy a caminar más en lo que alguien más decidió para mí. Solamente los que aprenden a gobernar atmósferas, a establecer atmósferas, gobernarán la tierra y traerán el cielo a la tierra. Así que una atmósfera es la respuesta a una influencia espiritual. Diga conmigo, una atmósfera es una respuesta a una atmósfera espiritual. Así que lo primero que tienes que hacer para cambiar una atmósfera, ¿está conmigo?, es discernir la influencia espiritual. Porque una atmósfera es construida por una influencia. Ahora usted va a discernir qué es lo que influencia esa atmósfera. Donde quiera que usted llega, hay una atmósfera creada por un espíritu, ya sea bueno o malo, que la ha influenciado. Identificar la atmósfera en donde interactuamos diariamente es la tarea para no ser influenciados. ¿Aló? Una atmósfera solamente puede ser cambiada por transformadores de atmósfera que lo que hacen es discernir el espíritu que influencia el ambiente y lo reemplazan por uno correcto. Otra vez lo voy a decir. Los transformadores de atmósfera llegan y lo primero que hacen es discernir el espíritu que ha influenciado esa atmósfera. Y una vez que lo disciernen, lo transforman en el correcto. ¿Está conmigo? Déjenme volver a un ejemplo que ya les usé. Dice la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué era lo que influenciaba la atmósfera de Saúl? El espíritu de Jehová. ¿Aló? El espíritu de Jehová era lo que había influenciado por un tiempo la vida de Saúl. Pero cuando el espíritu de Jehová se apartó de él, le atormentaba un espíritu malo. ¿Aló? Porque siempre una atmósfera es el resultado de la influencia de un espíritu. Ahora, cuando el espíritu de Dios dejó de influenciar, entonces un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. ¿Cómo se llamaba ese espíritu que estaba influenciando? Los discernidores de ambientes. De nuevo, leo para ustedes. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Usted que me está viendo ahí a través del internet, gracias por conectarse. Gracias por ser parte de este ministerio. Escriba ahí en los comentarios cómo se llama ese espíritu que está influenciando la atmósfera de Saúl ahora. Diga conmigo, espíritu de tormento. La palabra hebrea es Baat, que significa temer, pavor, asombro, aterrorizar, atormentar, espantar, horrible, horripilante, horror, intimidador. En el libro de Job, esa misma palabra Baat dice, Job 7:14, pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Así que podemos pensar que una de las cosas que le ocurría a Saúl era que se despertaba por las noches con tremendas pesadillas, aterrado, lleno de miedo, no sabía qué hacer. ¿Aló?
Ahora, ¿quién creaba esa atmósfera para que él se despertara a las 3 de la mañana, lleno de temor y lleno de miedo? Aló, diga conmigo, un espíritu malo de parte de Jehová. Aló. Pero lo que usted tiene que entender es que Dios tiene control de todo, aún de los espíritus malos. ¿Alguien está conmigo? Primera de Crónicas 21:30 dice: pero David no pudo ir para consultar a Dios, porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Una vez David vivió una situación tremenda, difícil. Hubieron 70,000 muertos y él miró el ángel de Jehová con una espada desenvainada en la mano. Y eso le causó tal terror. Terror de Dios, terror de ser destruido, terror del castigo de Dios. ¿Sabe qué era lo que tenía Saúl? Saúl sabía que había desobedecido. Le tenía miedo a la espada de Jehová. Le tenía miedo al castigo de Jehová. Tenía pesadillas de día y no podía dormir de noche porque estaba aterrado por una atmósfera que lo había envuelto. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. ¿Qué le producía a Saúl? La influencia de aquel espíritu. Diga conmigo, disvariaba. ¿Qué es para usted disvariar? Una locura le agarró. No sabía si era real o no, porque, ¿sabes algo? Lo que Saúl estaba viviendo era real, pero era en el mundo espiritual. Para los otros disvariaba, pero él estaba mirando. Aló. Sus ojos espirituales fueron abiertos y empezó a ver lo terrible que estaba. Y dice: mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Qué era lo que tenía? En el verso 12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto estaba con él, porque Jehová estaba con él, y se apartó de Saúl. ¿Aló? Job capítulo 3 verso 5 dice: apodérese de él oscuridad y sombra de muerte, escobe sobre él negra nube, llénelo de terrores, la negrura del día. ¿Cómo así la negrura del día? Es que cuando usted está lleno de terrores, hermano, de miedo, de pesadillas, aún el día parece noche. ¿Alguien está conmigo? Diga conmigo, esa era la atmósfera. Pero no importa esa atmósfera, Dios busca transformadores de atmósferas. Así que una vez que hemos discernido el espíritu, ese espíritu puede ser temor, ese espíritu puede ser pobreza, ese espíritu puede ser división familiar, ese espíritu puede ser gritos, pleitos, lo que sea. El espíritu de Dios viene y rompe esa atmósfera. Alguien que diga conmigo amén. Así que el segundo paso es influenciando la atmósfera con el espíritu correcto. ¿Qué es lo contrario del amor? Diga conmigo, amor. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ustedes lo conocen, hermano. Si yo quiero vencer el temor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Amar. Porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué es que está el temor? ¿Por qué es que está el miedo? Porque no ha sido perfeccionado en el amor. Tienes que aprender a amar. Y cuando aprendas a amar, el perfecto amor echa fuera el temor, como la luz cuando usted la prende echa fuera las tinieblas. ¿Qué ocurre cuando usted toca el interruptor de su cuarto, de su habitación ahí en la oscuridad de la noche? ¿Usted ve una lucha entre la luz y las tinieblas? No, las tinieblas desaparecen cuando la luz resplandece. Ahora vea, dice la palabra, David es el espíritu que ahora influencia la atmósfera. Primera de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano
Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Alguien que pueda decir conmigo: guerra de espíritus. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales: guerra de espíritus. O lo que usted tiene, hermano, y necesita es una guerra de espíritu. Entender que usted es un espíritu. Alguien que pueda decir conmigo: amén. Había un espíritu de tormento, pero cuando ese espíritu de tormento se manifestaba, había uno más grande que se manifestaba, que es el Espíritu de Dios en el espíritu de David. Y David se le metía en la atmósfera y tomaba una arpa, y empezaba a adorar, y empezaba a tocar, y empezaba a glorificar, y empezaba a desbaratar en la madriguera al diablo. Empezaba a romper la estructura que Satanás había levantado. Empezaba a derribar por la sangre, por la sangre, por la sangre. Es tiempo de que usted deje de correrle el diablo, de que Satanás te gobierne la atmósfera y que el diablo te ponga la atmósfera que él le ha dado la gana, y usted se meta en la atmósfera. Usted tome su arpa y usted empieza a hacer lo que David hacía. Dice la Biblia que David tomaba, alguien que pueda tomar autoridad, alguien que pueda decir: ay, y tomaba el arpa y tocaba con su mano. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Cuántos saben que el arpa no tiene sonido? ¿Se extrañó lo que le dije? El arpa no tiene sonido. El arpa es una caja de resonancia que transmite el sonido que está dentro del músico. ¿Aló? Porque esa batería no tiene sonido. Esa batería solamente reproduce el sonido que está dentro de José. ¿Aló? Porque si fuera así, la podría tocar cualquiera de ustedes, pero no puede. No podemos. Porque no tiene sonido. Así que ¿quién era el que estaba golpeando aquel espíritu? Diga conmigo: el espíritu de David se confrontaba con el espíritu que estaba gobernando, con aquel espíritu inmundo. Ahora el espíritu de Dios viene sobre mi espíritu y empiezo a ejercer autoridad sobre toda atmósfera. Usted dice: ay, pastor, usted no conoce el diablo con el que yo estoy casado. No, hermano, yo solo conozco al Cristo que está dentro de ti. Yo solamente conozco a aquel que vive por los siglos de los siglos. Yo solamente conozco a aquel que te da la victoria. Y cuando se endemonea, usted va y se le cierra entre el cuarto y le mete llave. Chacatarrama socotorromo sella, quitarrama sobajanda kia, carrama sayacando, quirrabasa catama, se ve que en de revésé. ¿Y se sujeta o se sujeta? ¿Alguien está conmigo todavía? Y cuando usted se pone violento, o se arrepiente o se muere, pero Dios va a hacer algo en esta casa, porque la atmósfera va a cambiar, porque la atmósfera va a cambiar, porque la atmósfera va a cambiar. ¿Alguien está conmigo todavía? Dígale al hermano que está a la par: no te adaptes a esa atmósfera. Escúchame, todos somos el resultado de una atmósfera. Usted toma un cocodrilo de África que mide 6 metros. Y usted toma una cría de ese cocodrilo y lo tira en el terra y apenas va a crecer 2,5 metros. Y usted dice: ¿por qué, pastor? Porque él fue criado para desarrollarse en una. No estoy creciendo, no estoy desarrollando, porque Dios te diseñó para estar en una atmósfera. Y hay atmósferas que te empequeñecen. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted nunca mirará un tiburón nadando en un estanque, a menos que sea que lo metieron en el estanque y lo presionaron. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Dios necesita hombres y mujeres que se determinen a transformar su atmósfera. Escríbame ahí en las redes sociales: voy a transformar mi atmósfera. Voy a transformar mi atmósfera. Alguien puede levantar un aplauso y decirle: yo voy a transformar mi atmósfera. Ahora yo quiero que me entienda.
Las atmósferas se transforman. Pero hermano, a veces usted tiene que tener la valentía para tener un espíritu contrario. El transformador de atmósferas es uno que está dispuesto a irrumpir en una atmósfera contraria, la gobierna y la reemplaza por una atmósfera de parte de Dios. Primera de Samuel 18:10. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él disvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días. Diga conmigo, como los otros días. Y Saúl tenía la lanza en la mano, y la arrojó a Saúl la lanza, diciendo: lo enclavaré a David en la pared. Pero él la evadió. Diga conmigo, 2 veces. ¿Alguien está entendiendo lo que es una confrontación de atmósferas? Cuando David se le metió en la atmósfera de aquel diablo, la batalla no fue fácil. No soltó a la primera. ¿Alguien está conmigo todavía? Le quiso regalar una lanza, pero clavada en el corazón. Aló. Pero él lo evadió 2 veces. Pero mientras lo evadía, ¿sabe qué seguía haciendo? David cantaba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Y cuando David empezaba, hermano, en aquella atmósfera de tormento. ¿Qué es lo contrario de tormento? ¿Qué es lo contrario de tormento? Entonces, ¿qué es lo que hay que ministrar? Porque usted empieza a reprenderlo cuando está atormentado el tipo, hermano. ¿Aló? David empezaba a tonar una melodía contraria. Nunca te sujetes a un espíritu inmundo. Si él grita, no los tienen que escuchar los vecinos. Que te escuche yo está bien. Aló. Gobierna ese diablo. ¿Alguien está conmigo todavía? La atmósfera conquista adentro, pero se manifiesta afuera. Otra vez lo voy a decir: la atmósfera se conquista adentro, pero se manifiesta afuera. Usted debe entender, dice la palabra acerca de la atmósfera: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará. Porque en la presencia de Dios, hermano, cuando yo adoro la presencia de Dios, algo de la presencia de Dios se me pega. Perdone lo que voy a decir, es una mala comparación, pero solo para que me entiendan. ¿Sabe cómo muchas mujeres se dan cuenta cuando el hombre les es infiel? Porque él llega oliendo a otra. Y cuando tú te metes en la cámara del rey, es imposible que no se te pegue el aroma, que no empiezas a oler a él, que no tenga su perfume, que no tenga su fragancia, que no tenga su gloria. Porque después de que sales de una gloria, algo tienes que tener de Dios. Por eso cuando llegas de la iglesia te dicen: usted llega como endemoniado. Y dice: papito, estás hablando de ti, no de mí. Porque yo huelo a gloria, usted huele a diablo. A usted le parece que soy yo, pero realmente el que primero le olió, aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted va a ese lugar y vuelve endemoniado. No. Huelo a algo que usted no está acostumbrado a percibir. Vuelvo empoderado, vuelvo dispuesto a gobernar y hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Vuelvo dispuesto a transformar atmósferas.
Ahora en el proceso a veces nos quieren regalar una espada. Usted evada y ataque. ¿Alguien está conmigo? La atmósfera se transforma con palabras. Cuando alguien habla, está edificando una atmósfera con sus palabras. Puede escribírmelo ahí en las redes sociales, puede repetirle. Cuando alguien habla, está edificando una atmósfera con sus palabras. Proverbios 15:1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Cuando él te habla con palabras de ánimo, ¿usted cómo le responde? Con respuesta apacible. Porque la blanda respuesta, usted no le dice: y tu mamá también. Alguien está conmigo todavía. Usted gobierna la atmósfera. Aló. Y usted le responde con un espíritu contrario. Aló. La blanda respuesta aplaca la ira. Y después vuelve y le dice: perdone, mi amor. Sí, es cierto. Aló. Transforma la atmósfera de un hogar con altares de adoración. Salmo 33, verso 3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañador con júbilo. Hermano, a veces queremos que nuestras atmósferas, nuestros hogares no sean el equivocado, pero empezamos, hermano, desde la mañana a ministrar la casa con lo que callamos las mujeres. Y después de eso, ¿qué sigue? A otro santo. Aló. Y como dice el dicho, y hermano, ya por la tarde la cosa está endemoniada, hermano. Dice la palabra tañador, hacerlo bien. Diga conmigo, hacerlo bien. Porque cuando yo empiezo desde la mañana y ministro mi casa y pongo la radio y empiezo a adorar a Dios, hermano, algo de la gloria de Dios está metido. Aló. Algo de la gloria de Dios se ha metido en mi casa. Transformamos, hermanos, ciudades a través de altares de adoración. Isaías 23:16, toma un arpa y camina por las calles, ramera olvidada. Entonces entona una dulce melodía y canta canciones para que te vuelva a recordar. Imagínate si eso hace Dios por una ramera olvidada. ¿Qué hará por una hija amada que empieza a rodear la ciudad y empieza a tomar su arpa y a caminar por las calles? Se acordará Dios de una iglesia que empieza a traer la atmósfera sobre la ciudad. Se acordará Dios de una iglesia para bendecirla cuando se levanta a pelear por una ciudad. Pero se transforma la atmósfera de la nación con altares de adoración. ¿Sabes? David salía y entraba victorioso. Pero usted alguna vez se ha preguntado cuál era la clave. ¿Por qué David nunca fue derrotado? Aló. Porque David había aprendido algo de Samuel. Aló. David es experto en dos instrumentos en la Biblia. La primera es el arpa, que es un instrumento de guerra. Y él decía: Jehová adiestra mis dedos para la guerra. ¿Aló? Y una espada y mis manos para la batalla. ¿Aló? A menos que usted sea un chino y pelee con dedos. ¡Yu! Los dedos son para el nagán, para teclear, para adorar. Y David se metía en la cámara de Dios y adoraba. Y agárrese el diablo que se le pone por el frente. Nadie le podía hacer frente. Porque ¿sabes qué aprendió? David aprendió esto cuando fue ungido. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. ¿Qué era lo que había ahí en el collado de Dios? Usted se pregunta, ¿qué hace una guarnición de los filisteos en el collado de Dios? ¿Qué hace una guarnición? Guarnición es un campamento del ejército. ¿Qué hace un campamento del ejército?
filisteo, enemigo del diablo, en el collado de Dios. Satanás es experto en tomar lugares, los altares, los lugares correctos para que no esté la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué le hizo Samuel? Samuel empezó a romperlo, hermano. Y cuando llegues al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Usted toma el collado de Dios, pero yo subo a un lugar más alto. Que descienden del lugar alto, delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Y entonces los filisteos tenían la guarnición, pero no podían gobernar, porque Samuel les gobernaba desde el lugar alto. Y ellos tomaban, hermano, para hacer guerra. Y Samuel empezaba con su instrumento de guerra, con su tarbón, con su tambor, a golpear, a golpear, a golpear, con su salterio, a golpear, a golpear. Aló. Y con un arpa usted no golpea, ni con una flauta. Usted adora. Son dulces. Aló. Si usted quiere tener problemas con su novia, llévele una serenata de reggaetón, hermano. Eso es a puro ritmo, a puro tambor. Aló. Para tocar el corazón hay que llevar una romántica. Aló, con flauta, con arpa. Aló. Aló. La generación en la que estamos no sabe nada del amor, hermano. Por eso muchas niñas salieron de un club, hermano, embarazadas sin saber qué les pasó. Porque entraron en la atmósfera equivocada. Ahora, ¿qué le enseñó Samuel a David? A gobernar a través de adoración. Y finalizo con esto. Dice la palabra del Señor que en una ocasión vinieron los filisteos contra Israel. Y tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Por qué? Samuel no tenía que pelear físicamente. Diga conmigo: no con espada, no con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Ahora póngase de pie, por favor. ¿Alguien me entendió lo que prediqué? No te vas a conformar más a esa atmósfera. No te vas a conformar más a esa atmósfera. La vas a transformar.